Me han estado preguntando acerca de la inmersión, el bautismo o tevilá. ¿Se debe bautizar o se debe de hacer una inmersión antes de Pesaj? Otros preguntan, oye, no tengo quien me bautice, no tengo quien me ayude a hacer la inmersión, la tevilá. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Ese es el tema que tendremos hoy. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Sobre el tema de la inmersión debemos tomar en cuenta que hay dos enfoques importantes, lo que tiene la Biblia hebrea y lo que tiene la Biblia cristiana. A finales del siglo II de esta era común, lo que se conoce como la Biblia cristiana, sobre todo los evangelios, ya quedaron editados, y así como lo conocemos hoy en día, así quedó a finales del siglo II. O sea, la interpretación que se hizo, las traducciones, interpolaciones, le quitaron, le pusieron, por ejemplo, tan solo en el último capítulo del Evangelio de Marcos, le aumentaron del versículo 9 hasta el final del 20. Eso no venía en el escrito más antiguo de ese Evangelio. Cosas como esas podemos ver que hubo cambios, hubo interpolaciones y arreglos en la Biblia cristiana, y lo que nosotros ahora vemos pues fue lo que se hizo ya a finales del segundo siglo. Lo digo porque es importante. Cuando estamos hablando de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana y hablamos de un tema que es la inmersión o la tevilá o el bautismo, como dicen en el cristianismo, o la tevilá, lo que se dice en el judaísmo, tenemos que ver que son dos enfoques diferentes. A veces se quiere uno mezclar, pero debemos ver los significados para poder, pues, tener las respuestas correctas a estas preguntas que han hecho. Y sobre todo cuando estamos cerca de Pesaj o la Pascua, entonces vienen ahí las preguntas. Y quiero hablarte que la inmersión o el bautismo antes de Pesaj, antes del exilio, hablando del exilio de Babel, los relatos monárquicos que vienen en el libro de Reyes no especifican nada acerca de que deben de hacer una inmersión o deben de hacer la tevilá. Los escribas de la Torá, sobre todo los primeros 4 libros, porque el primero que se escribió antes del exilio, a finales del siglo VIII, antes de la era común, fue el libro de Deuteronomio. Se tenía una parte, pero ya con Josías, y en ese tiempo ya Jeremías, ahora sí que estaba vivo, existía, pues junto con Jeremías y otros escribas editaron y completaron un poquito más hasta el exilio en Babilonia. Después escribieron los otros 4 libros de la Torá, que conocemos como la Torá, de lo que es Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Y eso ya fue a finales del exilio, del exilio que tuvieron los judaítas, pero ya con el imperio persa. Y después regresaron a Jerusalén y ya traían la Torá. Y la primera edición que se terminó de la Torá, de los 5 libros, fue aproximadamente, ahora sí que la primera edición ya escrita, fue entre el año 400 y el año 350 antes de la era común. Ahora, toda esta información es importante que nosotros la comprendamos, las fechas, y hemos estado hablando que el exilio en Babilonia, con respecto al reino de Judá, es importante porque antes del exilio, después del exilio, ¿y quiénes son los profetas antes del exilio? ¿Quiénes son los profetas después del exilio? ¿Quiénes fueron los profetas que escribieron durante el exilio? Y nos vamos a dar cuenta que los mensajes son totalmente diferentes. Entonces de ahí es donde nosotros debemos tomar decisiones de lo que realmente nos están transmitiendo todos ellos. Ahora, referente en cuanto al exilio, que estoy hablando de los escritores de la Torá, en el post-exilio, se remarcaron mucho los levitas, sobre todo los levitas, remarcaron mucho la purificación antes de entrar a las fiestas, antes de entrar al templo. Es decir, cuando venían las fiestas o ya estaban en una fiesta, cualquiera de las 7 fiestas anuales, sobre todo las 3 de peregrinación, que tiene que ver los ácimos o panes sin levadura, tiene que ver también el Shavuot o las semanas, el Pentecostés también conocido, y tenemos la última fiesta de Sukkot, tabernáculos o enramadas.
Esas son las 3 fiestas de peregrinación, que son fiestas antiguas. Entonces, cuando ya se centralizó el poder y también la cuestión espiritual en Jerusalén, entonces cuando venían estas fiestas era necesario, de acuerdo a las indicaciones de los levitas, era necesario que ellos, la gente se purificara, y por eso había como tipo los migbeos, unas albercas muy grandes como albercas, y había unas más pequeñas alrededor del templo para poder hacer la inmersión de purificación y poder entrar al templo. Entonces nosotros debemos ir entendiendo que tanto en el cristianismo te habla de un bautismo, una inmersión de identidad, de identificarte con el Maestro Yeshua. Sin embargo, acá en la Biblia hebrea nos está hablando de una inmersión que está más relacionado con la purificación. Entonces tenemos 2 temas: purificación e identidad con Yeshua, nuestro Maestro. Ahora, el libro de Crónicas, que realmente es una reinterpretación del libro de Reyes, ahí los levitas que escribieron en el libro de Crónicas ya estaban centralizando el poder espiritual, el poder, vamos a llamarlo así, del Estado, el rey, el gobierno en Jerusalén, pero también se estaba centralizando la adoración, y estaban quitando ya todos los templos alrededor, y en todo lo que es el reino de Judea y el reino de Israel, quitaron todos esos templos. Ahora, se centraliza. Entonces, este libro de Crónicas, que es una reinterpretación del libro de Reyes, escrito por los levitas, tiene más un enfoque de purificación antes de entrar al templo. Recordemos que el libro de Crónicas se escribió después del exilio, aproximadamente en el siglo IV antes de la era común. Entonces debemos ir comprendiendo todas estas fechas para saber qué nos están transmitiendo y quién lo está escribiendo. Estamos viendo ya aquí 2 escuelas, la deuteronomista y la de los levitas, que vienen siendo los sacerdotes. Por ejemplo, en Deuteronomio 16, del 1 al 8, puedes por favor buscarlo y verificar todo esto. En Deuteronomio 16, del 1 al 8, Segunda de Reyes 23, del 21 al 25, aquí la escuela deuteronomista no habla de requisitos para celebrar Pesaj, no habla de circuncisión, no habla de purificación a través de una tevilá. Lo que está mostrando es de cocer la carne, no de asar la carne como dice Éxodo. Solamente los beduinos asan la carne, pero cuando ya vives en una ciudad y ya estás establecido en una ciudad, entonces coces la carne. Entonces nos damos cuenta que Deuteronomio y Segunda de Reyes ya nos está hablando más que nada de que ya están establecidos en una ciudad. No son beduinos, no van de amárrate bien la ropa porque ya nos vamos luego. Ahora, Éxodo 12, del 43 al 51, y Segunda de Crónicas 30, del 1 al 27, y Segunda de Crónicas 35, del 1 al 19, aquí los escribas son los levitas, y aquí se están poniendo requisitos para poder entrar al templo, y son los 2 básicos, que es la circuncisión, y sobre todo Ezequiel, que es un profeta del exilio, también ahora sí que muy relacionado con el sacerdocio. Él realmente no tuvo nada que ver en Jerusalén, él no vivió allá, él se desarrolló todo allá en Babilonia. Sin embargo, en la visión que él tuvo, él hablaba de que solamente circuncidados podían entrar al templo, y nadie, ninguna nación, ningún extranjero podía entrar al templo al menos que estuviera circuncidado. Y más le sumaron ahí que para poder entrar los israelitas también tenían que pasar por la tevilá, o lo que es el bautismo o la inmersión de purificación. Ahora, aquí en Éxodo 12, 43 y 51, sí están hablando precisamente de los extranjeros que no pueden participar del Pesaj, al menos que tengan una alianza o un pacto con Dios. Y esto es importante que lo podamos ver. Entonces, Éxodo 12, que fue escrito precisamente por los levitas, ahí sí nos están marcando esa porción, porque diferentes fuentes participaron en esa escritura del Éxodo. Ahora, ¿necesito hacer tevilá para purificarme antes de celebrar la fiesta de Pesaj? Esa es una pregunta. Y la respuesta es no. No, porque no vas a entrar al templo. No hay templo. Entonces, la tevilá de purificación que se hacía en aquel tiempo
era para entrar al templo. Tú no vas a entrar al templo, porque no hay. Y además estamos, no sé en qué país puedas estar viviendo, pero yo estoy en México, a donde tú estés. Ahora, si vives allá en Jerusalén y vives en Israel, ahora sí que en Jerusalén, pues ok, pero pues no hay templo. Ahora, necesito estar circuncidado para celebrar la fiesta de Pesaj. Y aquí viene una controversia. Y no es de controversia de que yo digo una cosa, otros dicen, yo te voy a decir lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en cuanto a la circuncisión para celebrar Pesaj, los deuteronomistas, en Deuteronomio 16, dicen que no es necesario, al menos no lo mencionan. Los levitas dicen sí, Éxodo 12, y también aquí viene otro que es también de esa descendencia, que es Ezequiel 44. Pero hay los profetas, que en este caso el que más tiene peso, que vamos a decir que es el profeta popular, que es el tercero, vamos a decir el profeta del exilio, ese dice no, el profeta Isaías 56, él está diciendo no, ¿sí? El trito Isaías, él abrió las puertas y dice, todas las naciones, todos los extranjeros que hagan alianza con Dios, pueden entrar al templo. Y al decir al templo significa que pueden entrar en las fiestas, en el Shabbat, cualquier día. Las puertas están abiertas a aquellos que hagan alianza y que guarden el Shabbat. Aquí pone Isaías 56 el requisito de que si tú estás en alianza, entonces tú estás guardando el Shabbat. Y lo resaltan como una señal de alianza con el Rey del Universo. Entonces, ahora, hablando de eso es en cuanto a la Biblia hebrea. Ahora, la Biblia cristiana, hablando del bautismo de identidad, ya les dije que en Marcos 16, del versículo 9 hasta el 20, eso fue agregado, eso no viene en los escritos más antiguos del Evangelio de Marcos. Ahora, este bautismo o esta inmersión de identidad con su maestro, en este caso, por ejemplo, Yeshua, él hizo inmersión delante de Juan del inmersor o Juan el Bautista, porque Yeshua fue alumno de Juan el Bautista, fue su alumno. Y si tú te das cuenta, después de la inmersión y después que Yeshua empezó su ministerio, su mensaje, al menos el libro de Marcos capítulo 1, te das cuenta que el primer mensaje que empieza, que al menos está registrado, fue sobre arrepentimiento. Y Juan el Bautista, eso es lo que hablaba. ¿Ok? Entonces, Yeshua fue su discípulo y por eso siguió la doctrina en ese aspecto del arrepentimiento y por eso fue bautizado. O sea, Yeshua se identificó junto con su maestro. Ahora, Yeshua inició un ministerio continuando el tema del arrepentimiento, del acercarse, el hacer teshuvá, acercarse a Dios y poder someterse a sus mandamientos. Eso fue lo que él enseñó. Ahora, nosotros, la inmersión que hicimos de identidad fue identificarnos precisamente con nuestro maestro Yeshua. Si tú dices, oye, pero yo no tengo quien me bautice, ¿quién me puede bautizar? Estoy solo. Pues mira, si estás solo, pues solo físicamente, pero no ante Dios. Lo importante es que tú hagas esa alianza entre tú y Dios. Mira, lo que puedes hacer es, si hay un río, si hay alberca, sobre todo que sea agua corriente que esté circulando, si se pudiera es mejor, o si estás en el mar, pues perfecto, pero pues la idea es que tú te puedas meter, que te dé el agua a la cintura, donde tú puedas agacharte y que cuando te agaches te cubra toda el agua tu cabeza. Entonces eso es importante. ¿Y qué vas a decir? Pues antes de sumergirte en el agua de manera vertical, ahorita te voy a dar más explicación, tú puedes decir una oración como esta, es un ejemplo. Padre Santo, yo me arrepiento de mis pecados y te pido por favor que me perdones. Me someto a tu voluntad, a tus mandamientos. Me comprometo a ser fiel a ti, Señor. Hago inmersión para una nueva vida consagrada a ti. Hago inmersión por los méritos de mi bendito Maestro Yeshua. Entonces, ya después que dijiste eso, pues ya te sumerges, el agua te tiene que cubrir totalmente, te tiene que cubrir, y ahora sí que si pudieras aguantar, aunque sea 3 segundos, bajo el agua,
Y ya que ya sientes que necesitas el aire y sales del agua, es decir, que sales del agua y respiras, es como un bebé que sale del vientre, porque el bebé está dentro de un líquido en el vientre, y cuando sale y pega su primer respiro, está viviendo ya en esta vida. Y de manera simbólica, cuando nosotros nos metemos debajo del agua, es como si estuviéramos dentro de un vientre, ¿ok? Y en un vientre ya hay líquido, y cuando salimos de esa agua y respiramos, entonces nosotros salimos a una nueva vida en Dios. Por eso, cuando decimos hago inmersión para una nueva vida consagrada a ti, es decir, que ahora nuestra vida le pertenece al Rey, y ahora nuestra vida se va a regir a través de las instrucciones que el Rey tiene para vivir y honrarlo a Él, y para vivir bien, para que nos vaya bien. Entonces salimos a una nueva vida y estamos comprometidos a caminar en obediencia. Hemos hecho un pacto de alianza. Entonces repito la oración, es un ejemplo. Padre, me arrepiento de mis pecados y te ruego por favor que me perdones. Yo me someto a tu voluntad, a obedecer tus mandamientos, me comprometo a serte fiel, hago inmersión para una nueva vida consagrada a ti, y lo hago por los méritos de mi bendito Maestro Yeshua. Plum, nos bautiza. Ahora sí que se sumerge la persona. Yo creo que esto es interesante, no es nada del otro mundo, es algo sencillo. A veces la gente lo quiere espiritualizar demasiado. Yo en lo personal soy más sencillo. Así, las cosas básicas, no tan complicadas. Lo más importante de la inmersión son tres frases. Mira, estar en paz con el Rey. Es decir, cuando tú estás en paz con el Rey, puedes rogarle estar en pacto con Él, ¿sí? Porque cuando la única manera de estar en paz con Él es confesando tus pecados, arrepintiéndote y comprometiéndote a no volverlo a hacer. Entonces, estar en paz con el Rey. Número 2, sumisión a su voluntad. Es decir, me someto a tu voluntad, a obedecer tus mandamientos. Número 3, me comprometo a serte fiel. Entonces yo creo que así como en el matrimonio el hombre se compromete a ser fiel a su esposa, de no andar con otras mujeres ni nada de eso, y la mujer hace lo mismo, nosotros también nos comprometemos a serle fiel a nuestro Rey. Y pues todo esto es por los méritos de nuestro bendito Maestro Yeshua. Es una manera sencilla. Espero que esta explicación te sirva y que lo veamos de manera sencilla, y que tú puedas disfrutar de todo esto que nos trae una paz interior, sobre todo porque estamos en paz con el Rey del Universo, y sobre todo es porque estamos en pacto, en alianza. No olvidemos eso es importante. Y como dice Isaías 56, si nosotros estamos en pacto y en alianza con el Rey del Universo y guardamos el Shabbat como una señal de esa alianza con Él, pues a disfrutar las fiestas. Mis amados, les mando un fuerte abrazo. Que nuestro Padre eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé Shalom. Si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en otra enseñanza. Shalom.